Avanzamos con el programa y ahora ya damos la bienvenida a Carlos Kawaski, el parte del INEVAL, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hace un par de días se realizaba un estudio regional comparativo y explicativo entre varios países de América Latina para evaluar los niveles de aprendizajes en las asignaturas de lenguaje, matemática y ciencias naturales. Y justamente sobre eso, Carlos, queremos conversar con usted. Muy buenos días, bienvenido a Wambra, medio comunitario. Bueno, ¿cuáles son los resultados que genera a esta hora esta evaluación? Buenos días, un saludo cordial a este prestigioso medio de comunicación. Es un gusto estar conversando a través de ustedes con la ciudadanía del Ecuador. Efectivamente, se realizó en el 2019 el cuarto estudio regional comparativo y explicativo, donde participaron 16 países de la región, de Sudamérica, de Centroamérica y el Caribe, y tenemos información importante que compartir a la ciudadanía. Previamente, es necesario que la ciudadanía conozca que se evaluaron a 14,000 estudiantes de 248 establecimientos educativos de todo el Ecuador, con una muestra representativa que incluye variables de sexo, área urbano, rural, establecimientos educativos privados, mixtos y públicos. Además, una representación por costa, por sierra, es decir, tenemos una muestra representativa que abarca a todo el territorio nacional. Con esa introducción, mencionar que la evaluación contempló las asignaturas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales y evaluó a los años de cuarto de educación general básica y séptimo de educación básica. Esto significa niños de 8 años y 11 años respectivamente. Este es uno de los principales estudios de calidad de la educación a nivel regional. Es organizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, el YESE, que forma parte de la UNESCO y está radicado en Santiago. Son, como les mencionaba, 16 países quienes han intervenido en este estudio a nivel regional. Ahora, parte, digamos, de los resultados de este estudio mencionaba que casi que la mitad de los estudiantes de los ciclos de cuarto y séptimo año no estarían alcanzando niveles óptimos de competencias en cuanto a la lectura, la matemática y las ciencias naturales. ¿Cómo analizar justamente estos resultados? Sí, son resultados un poco preocupantes los que les voy a compartir, que son obtenidos de la evaluación. Por ejemplo, lectura, que es uno de las competencias y habilidades tan necesarias para un desenvolvimiento exitoso en la trayectoria académica, para un desenvolvimiento exitoso en la carrera universitaria y en el posterior ejercicio de la ciudadanía y de la profesión. Tenemos información que en lectura, en cuarto año de educación general básica, esto significa 8 años de edad, 4 de cada 10 estudiantes no son competentes en leer textos, es decir, no entienden muy bien lo que están leyendo. Esto significa sacar inferencias, sacar ideas principales, secundarias, leer textos implícitos, explícitos. Es preocupante estos valores. De la misma manera, en séptimo, es decir, niños de 11 años, todavía es un poco más preocupante la situación porque 7 de cada 10 personas, niños, no son competentes en leer estos textos, es decir, localizar información, sacar inferencias, información literal, información explícita e implícita. Es decir, en lectura, y esta es una de las como les decía, habilidades tan necesarias que evidentemente demuestran estos datos que estamos frente a un proceso, un problema de rezago escolar. El problema, sobre todo, en este rezago escolar es que se sigue acarreando año tras año y las consecuencias son muy duras, muy lamentables para las economías como la nuestra, que somos un país en vías de desarrollo y que necesitamos fortalecer nuestra calidad educativa. Y déjeme decirle también que además de lectura, otra competencia tan necesaria y básica, que forma parte de las habilidades tan necesarias para un desenvolvimiento exitoso en la trayectoria escolar, son las competencias matemáticas. Y en matemáticas, en cuarto año de educación general básica, 4 de cada 10 niños no han desarrollado estas capacidades y no son competentes para la edad y para el año en el que se encuentran en el sistema educativo nacional. De la misma manera, en séptimo, 8, este es un dato más fuerte todavía, 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan las competencias
necesarias en matemáticas. Ahora, Carlos, solamente por aclarar, me comentaba que este estudio fue hecho en el 2019, es decir, antes de la pandemia. ¿Qué pasaría con estas cifras luego de la pandemia ahora? Exactamente, el estudio fue hecho en el 2019, posterior a ello hay un proceso de procesamiento de la información, de análisis de los resultados, son algunos países los que participan y es por eso que en este año 2022 estamos socializando esta información. Sin duda habrá una afectación quizá mayor. Ya varios países han hecho evaluaciones donde se concluye que el impacto de la pandemia ha sido considerable en la calidad de los aprendizajes, por tanto, seguramente si aplicáramos un estudio ahora, quizá los resultados sean todavía más preocupantes. El próximo estudio que se va a realizar es en el 2025. Estamos todavía como país por confirmar la participación. En ese caso se podría contrastar de mejor manera cómo estuvo la evaluación o la calidad educativa en el 2019 comparado con el 2025. Sin embargo, ya hubo otra experiencia. El Ecuador es la tercera vez que participa en este estudio regional y comparativo, y es así que el anterior estudio se realizó en el 2013. Y frente al 2013, ahora en este estudio del 2019 vemos una significativa mejoría. Subir un punto es muy complicado porque demuestra una serie de intervenciones de política pública. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en lectura se ha subido un punto, en matemáticas se han subido 6 puntos, en cuanto a cuarto año de educación general básica, mientras que en séptimo, de la misma manera, en lectura se ha subido un punto, en matemáticas se han subido 18. De acuerdo. Y justamente hablamos de política pública, estos instrumentos de evaluación regional, el seguimiento que da el INEVAL, debería de servir para mejorar la política pública, pero yo acá tengo un dato justamente de lo que pasa con como el ciclo escolar, que le quiero compartir un par de datos para contrastar justamente y ver qué posibles salidas se podría dar desde la política hacia la educación. Hay una reducción de carga horaria para justamente este nuevo régimen educativo. Se está hablando que, por ejemplo, se reduce 6 periodos pedagógicos de asignaturas fundamentales como matemática, lengua y literatura. Estamos hablando justamente de estas asignaturas. Además, ciencias naturales y estudios sociales, 2 periodos de educación física, 1 de proyectos escolares, 1 de desarrollo humano, y en fin, son varias las reducciones en la política que se está dando en términos educativos hacia la carga horaria y hacia justamente mermar la calidad educativa. ¿Qué pasa con la política pública que no responde justamente a la necesidad de estas cifras que nos está comentando? Justamente la importancia, el sentido de la evaluación es demostrar con base en evidencia, con base en evaluaciones rigurosas, objetivas, pertinentes, cuáles son los beneficios o los impactos de ese tipo de políticas, de ese tipo de ajustes que se hacen en los currículos, en los estándares. La evaluación demuestra eso. Habrá en estudios más a profundidad que expliquen cuál ha sido el impacto con base en los resultados de nuestra evaluación. En todo caso, justamente parte del estudio regional comparativo y explicativo es justamente una encuesta de factores asociados, donde se obtiene información importante sobre, por ejemplo, los días de estudio a la semana, que tiene relación con lo que usted mencionaba. Mientras más días se estudia a la semana, obviamente mejores son los resultados, incluyendo también el nivel socioeconómico y un asunto fundamental que es el involucramiento de los padres y madres de familia. Estos datos están también, son parte del estudio, no solo se mide la parte cognitiva de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, sino también hay un estudio socioeconómico, hay un estudio de factores asociados que evidencian el nivel socioeconómico, que evidencian cuántas horas se dedican a estudiar los niños, el involucramiento de los familiares, las expectativas de los familiares también, son factores que inciden favorablemente, más bien dicho, positiva o negativamente en la consecución de los logros de aprendizaje.
Ahora, tuvimos, digamos, momentos críticos con la pandemia que tal vez ya en estos momentos los profesores, las profesoras que iniciaron este nuevo ciclo escolar van a ver estas deficiencias en el aprendizaje. ¿Qué ha planteado el Ministerio de Educación en general, la parte del INEVAL, como para de alguna manera equiparar esta desigualdad, si se quiere, en los aprendizajes? A ver, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no es cierto?, es el encargado de evaluar la calidad de todo el sistema nacional educativo. Justamente el Ministerio de Educación emite estándares, currículo y son la base para la evaluación que tomamos como Instituto Nacional de Evaluación Educativa para generar nuestros instrumentos de evaluación. Ahí es necesario mencionar que la evaluación evidencia, demuestra ese tipo de políticas públicas que emite el Ministerio de Educación con base en esos instrumentos que antes mencioné. Es importante también mencionar que la evaluación educativa permite demostrar cómo está la calidad de los aprendizajes a nivel nacional, cuáles son las comparaciones con otros países de la región, cuáles son las comparaciones con, en este caso, del estudio regional y comparativo, cómo estamos con la comparación entre establecimientos públicos, establecimientos privados, por ejemplo, aquí es importante mencionar que algunos datos que he traído también es que, por ejemplo, la educación en el territorio o en el área urbana es más de mayor calidad, podríamos llamar, que en la parte rural. De la misma manera, los establecimientos privados tienen mejores resultados que los establecimientos públicos. Estos son evidencias que hemos obtenido a partir de este estudio regional y comparativo, que evidentemente están puestas a consideración de la ciudadanía en nuestros diferentes medios de comunicación. Sí, y justo, ¿cómo estos estudios se los podría incorporar en un seguimiento? Porque tenemos evaluaciones que se hacen. Estoy hablando, por ejemplo, de la evaluación Ser Bachiller que se implementaba justamente frente a ya la graduación, el paso de los chicos y chicas hacia antes de la educación superior. En este momento hay un conflicto también de la evaluación para el ingreso a la educación superior. Porque quiero ir a la base del asunto, la importancia del trabajo del INEVAL, pero ya en la aplicación de ese seguimiento previo, no esperarnos hasta el final del ciclo, del ciclo justamente de estudios de colegio, o llegar ya a la educación superior y demostrar que hay una deficiencia y hay una inequidad en los aprendizajes que se tienen. ¿Cómo incorporar estos datos que tienen de los estudios hacia el seguimiento de los chicos y chicas en sus estudios? Es importante lo que usted menciona. Nosotros como Instituto de Evaluación Educativa presentamos información, presentamos datos relevantes, pertinentes, que necesariamente deben ser analizados, deben ser procesados por parte de las comunidades educativas, por parte de los directivos, de los docentes, sobre todo también de los tomadores de decisiones en cuanto a política pública educativa, y sin olvidar el involucramiento también de los familiares, de los padres y madres de familia. Es importante que estos datos sean debatidos, es importante un debate nacional con estos datos, con esta información, ya que evidentemente es preocupante la calidad de los aprendizajes a nivel no solo del Ecuador, sino también de la región. Todos los países han sido impactados de manera fuerte por la pandemia que recién estamos saliendo, de manera que lo que podemos hacer como Instituto Nacional de Evaluación Educativa es mostrar esta realidad, mostrar estas cifras que deben ser, como mencioné, parte de un debate nacional en cuanto a cómo mejorar, cómo involucrarnos, tanto medios de comunicación, familiares, comunidades educativas, rectores, autoridades, para cómo fortalecer estos aprendizajes de cara a mejorar, porque evidentemente, como mencioné, estamos frente a un problema de rezago escolar, y el rezago escolar, si no se corrige a tiempo, si no se establecen los correctivos de manera inmediata, vamos a acarrear, eso se va acarreando año tras año, y que tendríamos consecuencias lamentables para no solamente para la calidad educativa, sino también para la economía a nivel nacional, ya que tendremos estudiantes o tendremos
dificultades para ingresar a la universidad, como usted mencionaba esta información del ingreso a la universidad, tendremos dificultades para un desenvolvimiento exitoso en la universidad y posteriormente dificultades para un ejercicio de la profesión o ejercicio de la ciudadanía. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, sin duda nos quedamos bastante preocupados por estas cifras y esperamos que finalmente estos resultados, estos exámenes se consoliden en políticas públicas. Muchísimas gracias. Quisiera también, si me permite, Sí, hacer una cordial convocatoria a la ciudadanía. El día de mañana se va a presentar estos datos con mayor profundidad concernientes al cuarto estudio regional comparativo y explicativo de la región, donde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la plataforma gubernamental norte, en la plataforma financiera norte, a las 10 de la mañana va a ser una presentación de esta información, donde evidentemente se podrá desglosar hay muchos datos, mucha información que son de interés para la ciudadanía. Muy amable, muchas gracias. Estaremos al pendiente e invitada a la ciudadanía y medios de comunicación para interesarnos en estos datos y también tener, como hemos tenido en esta entrevista, un criterio crítico, pero también propositivo para que se mejoren las condiciones de la educación en el país. Muchas gracias, estimado Carlos. Muchas gracias a ustedes. Un excelente día.